Incidencia. Saludos y bendiciones, con usted Incidencia, el boletín informativo semanal del Instituto Patmos. Incidencia hoy presenta una emisión especial dedicada a los más recientes acontecimientos de Cuba, iniciando 2025. El New York Times se hizo eco de las palabras del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, luego de su excarcelación. Frances Robles, corresponsal internacional de América Latina y el Caribe en dicho medio, escribió: aunque José Daniel Ferrer está contento de estar en casa con su esposa y su hijo de 5 años, quien apenas lo conoce, dijo que su postura siempre ha sido clara: prefiero la muerte a deber mi liberación a un acuerdo indigno. A medida que los presos empiezan a salir de la cárcel poco a poco con condiciones de excarcelación, algunos defensores de los derechos humanos han denunciado que el acuerdo es desacertado y poco equilibrado, y retoma varias de las palabras del opositor. La administración Biden ha hecho el ridículo, dijo Ferrer en una entrevista telefónica desde su casa de Santiago de Cuba, la mañana siguiente a su excarcelación. En un gesto de supuesta buena voluntad, liberan un número que nunca debió estar preso, y entonces quieren a cambio de eso que la Iglesia y el gobierno estadounidense le hagan concesiones, le aplaudan y que el mundo vea que ellos son tan generosos, dice el artículo del New York Times al final. Cuando salió de su casa el 11 de julio de 2021 para asistir a las protestas masivas que arrasaron el país, fue arrestado rápidamente y enviado de nuevo a prisión para cumplir la sentencia completa, sin que se le computara el tiempo que había pasado en casa. Me dieron la peor comida que cualquiera pueda imaginar que pueda comer un ser humano, dijo Ferrer. Algunas celdas de los reclusos estaban infestadas de chinches, dijo, y otros prisioneros cuyas familias no podían permitirse llevarles comida parecían estar gravemente desnutridos. Vi horrores allí, dijo. Ferrer espera que la Iglesia asuma un papel más agresivo en la defensa de los derechos humanos en Cuba y que pueda pasar su tiempo en casa tratando de reconstruir un movimiento disidente fracturado por los encarcelamientos y el destierro forzoso. Estoy seguro de que esta película terminará con la liberación y la democratización de Cuba y con una Cuba amiga y aliada de Occidente, afirmó. Quizás no viva para ver este momento, pero donde quiera que esté mi espíritu, lo disfrutaré mucho. Y si vivo para ver este momento, por Dios, será el momento más feliz de mi vida. El régimen, una vez más, usa a la Iglesia Católica, al Papa, al Vaticano y a una administración demócrata con, fines nada éticos, nada morales. Por ejemplo, aquí todos sabemos cuál es el trasfondo que hay detrás de esta liberación, entre comillas, ni de los demás que liberen. Esto es verdaderamente vergonzoso. Hay que ver lo que está publicando el régimen. El régimen está presentando esto como que Biden le ha dado una victoria enorme al régimen al cambiar o eliminar esas 3 medidas, y sabemos cuáles son, no vamos a repetirlas por cuestión de tiempo, y que por otro lado, el gesto de magnanimidad que cada ciudadana, como buena voluntad hacia el Papa Francisco, van a liberar 553 presos. No, esa no es la historia. No hay gesto de buena voluntad con nadie. La excarcelación de prisioneros en Cuba de enero de 2025 es el título del siguiente comentario del pastor Mario Félix Leonard Barroso. Los excarcelados siguen siendo rehenes del régimen cubano. La excarcelación de prisioneros en Cuba en enero de 2025, como parte de una negociación con la administración de Joe Biden, me lleva por asociación a aquella otra de octubre de 1980. Entonces, Estados Unidos se movía en el péndulo entre Carter y Reagan, ahora entre Biden y Trump. Y en Cuba, como dijera Augusto Monterroso en su cuento más corto, cuando desperté, el dinosaurio todavía estaba allí. Han pasado 45 años. Mientras en Estados Unidos los presidentes y las administraciones cambian, en Cuba se mantiene la misma dictadura platanera, aferrada al poder y con sus mismos vicios y mañas, especializada en el negocio de utilizar a la gente llana y sencilla del pueblo como fichas de cambio. Grupos terroristas, como Hamás, aprendieron de la dictadura cubana el arte de secuestrar para tener siempre rehenes de los cuales sacar el mejor partido.
En la excarcelación de 1980 salieron 3.900 presos políticos, muchos de los cuales habían estado detrás de las rejas desde 1959. La liberación fue el resultado de meses de negociaciones entre el gobierno cubano y la administración de Carter. Esta vez apenas han prometido 553 presos y en su salida se evidencian las traquimañas del gobierno cubano, acostumbrado a pasar gato por liebre con golpes de efecto, como excarcelar a presos de renombre como José Daniel Ferrer o el pastor Lorenzo Rosales. Algunos habían cumplido o estaban a punto de cumplir sus sentencias. Otros se encontraban ya en casa bajo licencia extrapenal y los han visitado para ofrecerles libertad condicional e incluirlos en la lista. Así sucedió con el profesor Pedro Albert, quien, a riesgo de volver a la cárcel, no aceptó la propuesta de cambiar la licencia extrapenal que por cuestiones serias de salud le permite estar en su casa, por una libertad condicional para ser incluido en la lista. Total, ¿qué significan para la dictadura cubana 553? Si igual van a seguir presos bajo licencias extrapenales o libertades condicionales. Capturar a otros 553 es para el régimen un mero deporte. Son frecuentes estas supuestas amnistías, que distan mucho de serlo realmente. Los almacenes estarán siempre llenos de rehenes para conseguir algún provecho. Más recientemente hubo otras, como la pedida por el Papa Juan Pablo II en el marco de su visita a Cuba en enero de 1998. Entre los excarcelados tuve a un familiar, mi tío materno, Irelio Barroso, un héroe para mí, quien había sido condenado a 12 años de prisión en 1994 y que a la llegada del Papa se había declarado en huelga de hambre y de no ser excarcelado habría muerto. Luego fue la amnistía de 2010, 126 excarcelados, tras la muerte del preso Orlando Zapata Tamayo, y la de 2012, durante la visita del Papa Benedicto XVI, y la de 2014, 53 excarcelados, tras el anuncio del restablecimiento de relaciones Estados Unidos-Cuba, y la de septiembre 2015, durante la visita del Papa Francisco. Es triste ver cómo algunas fichas de cambio parecieran guardarse por determinadas razones para negociaciones mayores. Son los casos de presos como Miguel Díaz Bauza, más de 30 años preso, o Ernesto Borges Pérez, 27 años preso. Ellos han sobrevivido a muchas de tales amnistías en las que apostamos por sus excarcelaciones y contra toda esperanza han permanecido en prisión. En algunos casos, no solo han tenido como fichas de cambio a nacionales de los que se conduelen gobiernos extranjeros como el de Estados Unidos o hasta el propio Vaticano. Siempre que la dictadura puede, se hace de algún peje gordo, algún norteamericano, fichas valiosas, como lo fueron Thomas White o Mel Bailey en la negociación con Carter en 1980, o Alan Gross en la negociación con Obama en diciembre de 2014. Si un cubano tiene que pensárselo 2 veces antes de salir a la calle para reclamar libertad, un estadounidense tendrá que pensarlo 10 veces. La policía no dudará en convertirlo en una ficha de cambio bajo cualquier excusa. Nicolás Maduro, aprendiz de la dictadura cubana, como lo fueron siempre los grupos guerrilleros o los grupos terroristas como Hamas o Hezbollah, en los últimos meses ha echado mano a varios estadounidenses para sacarles provecho en cualquier negociación futura. Además de contar con varios centros de detención repletos de rehenes, como el temible Helicoide, donde por cierto cuenta entre los verdugos con militares cubanos con larga experiencia en torturas. Uno de los casos más sonados de extranjeros secuestrados recientemente por Maduro en Venezuela es el del gendarme argentino Nahuel Gallo, que desde el 8 de diciembre de 2024 es motivo de preocupación por el gobierno de Javier Milei. No es de extrañar entonces que José Daniel Ferrer, uno de los opositores de mayor reconocimiento internacional, fuese citado en medios tan importantes como The New York Times. Nunca agradecería mi liberación si se produjera
en un intercambio que fuera un acuerdo poco claro, poco ético e indigno, declaró. Dije textualmente, prefiero la muerte a deber mi liberación a un acuerdo indigno. Ferrer expresó que el gobierno de la isla se burló tanto de Biden como del Vaticano, que deberían adoptar una postura más firme contra las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Similares declaraciones realizó en una directa desde sus redes sociales Luis Robles Elizástegui, otro conocido opositor. He intercambiado con varios de los excarcelados. Prefiero no mencionar nombres para que se mantengan en casa. La realidad es que no han sido liberados, sino excarcelados. Siguen siendo rehenes y como rehenes, en cualquier momento los pueden regresar a las bodegas de donde de momento les sacaron, hasta esperar otra posible negociación para ganar tiempo, como mismo lo hicieron en aquella otra de 1980. Y el dinosaurio sigue allí. Hoy compartimos He estado pensando. Padre Alberto Reyes Vías. Soy el Padre Alberto Reyes y he estado pensando en los sucios mecanismos de la manipulación. No puedo evitar sentirme sumergido en eso que llamamos sentimientos encontrados. Por una parte, mi espíritu se alegra inmensamente por la excarcelación de parte de nuestros presos políticos, pero por otra, el verlos tratados burdamente como monedas de cambio a favor de la continuidad del mal hace que surja lo peor de mí. Para empezar, el encarcelamiento por motivos políticos es una violación de la libertad personal de los individuos. De hecho, no debería haber presos políticos. Pero usarlos como mercancía es no reconocer no solo su derecho a la libertad de expresión, sino su propia dignidad, su propio valor como personas. Por otra parte, ¿qué pasará con los que no serán excarcelados? Si en realidad esto responde a un gesto de buena voluntad, ¿por qué no se hace lo mismo con todos? Me pregunto además, ¿qué va a pasar con los que han salido? ¿Se les condicionará a irse del país, quieran o no? ¿Se les permitirá reincorporarse pacíficamente a la sociedad o se les hará la vida imposible? Y cuando haya más y más protestas, ¿qué pasará? ¿Es que la excarcelación de estas personas es, además de un chantaje, la desocupación de unas celdas que pronto serán rellenadas? Porque este pueblo, antes o después, tendrá que salir a las calles, si no a pedir un cambio de sistema, al menos a reclamar otra vida. Ahora bien, más allá de la noticia de aquellos que podrán volver a sus casas, de la salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y de las concesiones hechas al gobierno cubano, no podemos dejar de mirar las soluciones profundas necesarias que dependen de decisiones internas y que nada tienen que ver con los Estados Unidos. Porque toca a este gobierno reconocer el derecho de los ciudadanos a expresar públicamente sus criterios, incluso si dentro de esos criterios está su deseo de un cambio de sistema. Toca a este gobierno dejar de reprimir y de ejercer violencia sobre aquellos que deciden manifestarse pacíficamente por cualquier medio. Toca a este gobierno reconocer el derecho de este pueblo a la diferencia de opciones políticas, al sano pluripartidismo y a la posibilidad de definir en las urnas el sistema político que se prefiera elegir. Toca a este gobierno dejar existir a este pueblo, instaurar un Estado de Derecho que permita que el ciudadano de a pie deje de estar vulnerable e indefenso ante los caprichos del poder. Toca a este gobierno respetar la voz del pueblo y dejar de ignorarlo y de excluirlo de las decisiones sobre el presente y el futuro de este país. Y nos toca a nosotros, cada uno desde donde le corresponda, reclamar una y otra vez lo que nos pertenece por derecho, lo que nunca nadie debió habernos quitado.
Y el pasado 18 de enero, desde Washington, D.C., la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, USIRF por sus siglas en inglés, celebró en su sitio web la excarcelación de las practicantes de la santería cubana, Donaida Pérez Paseiro y Lisdiani Rodríguez Isaac, así como del pastor cristiano Lorenzo Rosales Fajardo, a quienes el gobierno cubano había encarcelado injustamente, junto con cientos de manifestantes pacíficos, por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en demanda de una mayor libertad en la isla. La USIRF ha destacado sus casos en audiencias y publicaciones desde sus arrestos en 2021. Sabemos que seguirán enfrentando desafíos debido a su encarcelamiento injusto, dijo la comisionada de la USIRF, Maureen Ferguson. Estamos con ellos y sus familias y extendemos nuestra sincera gratitud a todos los que abogan incansablemente por ellos. La USIRF se ha mantenido informando continuamente sobre el marco legal represivo de Cuba que castiga duramente las actividades y expresiones religiosas percibidas como ajenas a su ideología gobernante. La USIRF continúa pidiendo la liberación de todos los líderes religiosos cubanos encarcelados injustamente por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, como Loreto Hernández García, dijo la comisionada de la USIRF, Susie Gelman. Instamos al Departamento de los Estados Unidos a que deje en claro a las autoridades cubanas que quienes permanecen encarcelados injustamente deben ser liberados y a que permanezcan alertas para enfrentar cualquier acoso, intimidación o detención futura por parte del gobierno cubano. En su informe anual de 2024, la USIRF recomendó que el Departamento de Estado designe a Cuba como un país de especial preocupación por participar en violaciones sistemáticas, continuas y atroces de la libertad religiosa. Este tema fue también abordado por el medio The Christian Post, retomando que el pastor Rosales Fajardo fue objeto de humillación durante su detención y que los guardias hablaron despectivamente de su fe. El medio hace referencia a su ubicación en una celda de castigo en 2022, cuando se negó a dejar de compartir sus enseñanzas religiosas dentro de la prisión. Y así termina esta emisión especial de Incidencia, el boletín informativo semanal del Instituto Patmos, primera emisión de 2025. Incidencia.